tardes a todos. Qué bueno es estar reunidos una vez más, ¿no? De una manera extraña como nos toca en este tiempo, ¿no? Que nos está atravesando la virtualidad y que de alguna u otra manera tenemos que hacernos amigos, ¿no? De ella. Así que de esta manera virtual hoy nos vamos a seguir reuniendo, entendiendo que Dios está en este lugar, está en nosotros, Cristo a través de cada uno de nosotros, y esa porción de Cristo hoy va a ser impartida y expresada. Esa es la idea de poder hoy compartir con ustedes, ¿no? Bien saben ustedes que los miércoles hemos comenzado con este ciclo que lo titulamos Una perspectiva diferente. Así que, como venimos escuchando, hemos escuchado a Alberto, que nos ha hablado acerca de una palabra muy importante que necesitamos tener muy presente y no minimizarla, sino que trabajar en nuestras vidas. Bueno, si estuvieran acá les preguntaría cuál es esa palabra. Bueno, sabemos que la palabra es reconciliación. Bien, entonces, antes de meterme en el tema, de poder charlar o compartir con ustedes esto que me toca hoy, quería hacer un paréntesis y recordar algo que en el primer programa nos comentaba el pastor o nos decía acerca de la importancia de estos momentos, ¿no? De volver a escuchar algunas cosas. Entiendo esto, ¿no? Que como seres humanos, el ser humano, la persona, las personas, las gentes, como dicen en otros países, el ser humano es un ser absolutamente complejo, ¿no? Bueno, aquellos que estudian medicina y los que quizás estamos un poquito más cerca de algunas cuestiones acerca del cuerpo o de la mente, ¿no? Del bocho, de la mente de las personas, sabemos que es absolutamente complejo, muy complejo. El cuerpo es, qué complejo que es el cuerpo. La parte física, ¿no? Y nuestra psiquis y lo que eso implica también es absolutamente complejo. Y al ser complejos, eso nos trae a nosotros, las personas, los seres humanos, complejidad para poder también recordar o asimilar ciertas cosas. Y Dios, que muestra su amor tan grande e inmenso a través de Cristo, de su Hijo, esa complejidad la quiere quitar de nosotros, ¿no? ¿Y por qué digo esta complejidad? Porque muchas veces Dios vuelve a recordar cosas en nosotros, ¿no? Vuelve a traer a memoria o a compartir a través de palabras, de clases, de charlas. Nos viene y nos vuelve a recordar cosas que quizás nosotros ya lo teníamos como, bueno, ya lo tengo sabido, ¿no? Sin embargo, Dios dice, ¿sabes qué no? No, bueno, no sé si Dios se expresaría de esta manera, ¿no? Pero ¿sabes que no lo tenés tan claro como vos pensás? Entonces, una y otra vez, Dios vuelve a recordar cosas en nosotros, ¿no? Y esto que decía el pastor, tomando esto que hablaba de aquellos primeros cristianos, la iglesia primitiva, la que se decía en aquellos tiempos de los primeros siglos, que cuando escuchaban la palabra y cuando el evangelio les era ofrecido, llevado, ellos lo veían como una oportunidad para que en su mente, o sea, para abrir ventanas, ¿sí? Como la primera vez, como con esa expectativa, como eso que nunca jamás habían escuchado, ¿no? Con esas ganas, con ese deseo. Y recordaba esto, ¿no? Al ser nosotros tan complejos, como que muchas veces nos cuesta volver a escuchar cosas que ya hemos escuchado, que seguramente las sabemos, y que nos cuesta volver a escuchar y decimos, esto va a volver a hablar de lo mismo, vamos a volver a escuchar de lo mismo. Y creo que Dios, como vuelvo a decir, ¿no?
no quiero ser tan repetitiva, nos viene y nos vuelve a recordar estas cosas. ¿Y qué es lo que pasa en estas? Al ser tan complejos, nos olvidamos de esto tan sencillo que muchas veces tienen los niños. Los niños, vos le decís, no sé, antes se usaba mucho, no sé si ahora lo hacen, ¿no? Si te pasa algo, llamo a la policía. No sé si alguno se acordaba de esto, pero esas cosas sucedían. Los asustaban con el policía, con el cuco, con el hombre de la bolsa, no sé. Bueno, ahora los chicos no te creen mucho esas cosas, pero bueno, en ese tiempo sí. Entonces, y ellos creían que era así, entonces sí se iban a dormir y se mandaban alguna macana, alguna situación, alguna cosa, se acordaban de eso que los padres les decían, ¿no? Y esa sencillez, ellos captaban y creían. No se ponían a pensar, a ver si cómo sería el policía que iba a venir, o el hombre de la bolsa vendrá, cómo vendrá, no, directamente asimilaban, aceptaban, ¿no? Y esa sencillez es la que quizás nosotros tenemos que empezar a asimilar en nosotros, ¿no? Escuchar esto que vamos a hablar, que quizás ya lo hemos visto hace tiempo, pero tener la sencillez de estos primeros cristianos, de los niños, de decir, bueno, voy a escuchar esto como si fuese la primera vez, con esa expectativa, con esas ganas, con ese deseo, ¿no? De poder escuchar algo que seguramente en mi espíritu, si tengo ese deseo, va a permear y va a traer vida, ¿no? Entonces la palabra que Alberto nos compartía en este tiempo es reconciliación. Sí, la sabemos, hemos escuchado acerca de esta palabra. Y yo lo que voy a hacer en este momento es recordar algunos puntos que él nos compartió durante estos miércoles, ¿sí? Acerca de la reconciliación. Vamos a definirla como muy claramente nos compartía Alberto. Reconciliar, ¿qué significa reconciliar? Hacer volver al lugar, a la reunión de algo, ¿no? Y dice que reconciliar es un cambio de posición dado al hombre a través de la obra de la cruz. Así es parece como muy frío, ¿no? Pero nos vamos a meter un poco más en todo esto. Vamos a leer Colosenses 1, del 20 al 23. Para todos los que les gusta por ahí ser un poquito más como ratones de biblioteca, mirar y vamos a usar algunas versiones distintas que nos han aconsejado, sí, que es importante poder escudriñar y descubrir con otras versiones que por ahí nos pueden hacer un poco más fácil el entendimiento de algunas cosas, ¿no? Así que está bueno eso, está bueno poder incursionar en otras versiones. Esta es la NBI, Colosenses 1, del 20 al 23. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado con el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. El fin de la reconciliación, valga la redundancia, es reconciliar, ¿sí? Después es importante que podamos volver a leer estos textos. Siempre es bueno volver y profundizar, ¿no?, en todas estas cosas. Entonces, reconciliación es hacer volver al lugar, ¿sí? Volver al lugar, a la reunión. Eso es lo que significa reconciliar. ¿Y qué pasa? Existen enemigos para la reconciliación. Y ahí aparecen ellos.
está bueno siempre, a mí me gusta personificarlos, por ahí suena un poco loco, pero los escritores hacen eso, como que, bueno, el miedo le ponen la señora miedo, bueno, no, el señor miedo, así que bueno, ponele, ¿no? Que lo podemos hacer de esa manera. Y aparecen los enemigos de la reconciliación, ¿sí? Pablo, el apóstol Pablo, nos hablaba que estaba y existía y había, nos hablaba del viejo hombre, ¿no? De la mente carnal. Y esta mente y este viejo hombre estaba ligado a la enemistad y hostilidad. En Romanos 7:24, Pablo habla claramente acerca de la enemistad, ¿no? Y hace alusión a un ejemplo muy particular, ¿no? Que se los voy a contar. Era una costumbre, es un dato en realidad, ¿no? Era una costumbre de los romanos, que se ve que los romanos eran bastante macabros y retorcidos para sus cuestiones de castigo. Así que la historia esta, por la cual Pablo ejemplifica estos versículos, dicen que, hablando de un asesino, ¿no? El asesino, bueno, mató a alguien. ¿Qué era lo que hacían? Miren la cosa macabra y compleja de lo que hablábamos hoy, del cerebro y de lo corrupto, ¿no? De lo que tenían. Bueno, los romanos eran bastante inteligentes para estas cosas. Dice que aquella persona que había matado a alguien, bueno, ¿mataste a alguien? Bueno, tu condena y tu pena va a ser cargar al muerto. Y era literal, no es que esto es alusivo, no, esto era literal. O sea, yo maté a alguien, me lo montaban en mi cuerpo, lo ataban. ¿Y qué pasaba después de eso? Bueno, me parece que no hace falta que explique mucho más. Pero bueno, les vamos a explicar un poquito más, no con detalles como lo harían los romanos, pero bueno, ¿qué pasa? Una persona muerta en un estado de putrefacción, me salió la palabra, comenzaba a corromper el cuerpo de la persona que estaba, se empieza a descomponer. Yo no sé bien, las personas que saben de estas cosas largan gases, ¿no? Porque empieza a descomponerse el cuerpo. Es terrible lo que sucede en el cuerpo. Y empieza a carcomer al otro, al que estaba pegado. Bien gráfico fue Pablo para hablar de esta enemistad, ¿no? Del pecado, de la muerte. Y en Romanos 7:7, ese capítulo, esa parte, es como que Pablo, ustedes, cuando nos tenemos que sentar a leer Romanos 7, especialmente hablando de estas cuestiones, es como que dice Pablo, parece que dice una cosa y después dice otra, y es como vieron en el box, que es una pelea, un ring. Parece que Pablo te dice una cosa y después dice otra. Seguramente ustedes lo han leído, pero los invito a que puedan hacerlo. Entonces, yo hago el bien que quiero, pero el bien que no quiero, eso hago, y es la ley que está en mí. Y es como una cosa que vos decís, ¿qué está hablando Pablo? Tenés que volver a leerlo porque tiene toda una contradicción. Pero ¿por qué está hablando de todo esto, no? Y en el versículo 24 del capítulo 7 de Romanos dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Haciendo alusión a esto que le contaba del castigo romano, ¿no? Y en el 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado, ¿no? Y en medio de toda esta contradicción que él hablaba, cuando en ese momento él hace alusión, dice, miserable de mí. A mí me gusta ponerle énfasis porque creo que Pablo no andaba hablando de una manera monótona, diciendo, oh, miserable de mí. Yo creo que Pablo diría, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Hablando, ¿no? Un poquito más así. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y después sale esta expresión, dice, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Gracias doy, gracias. Entonces, creo que Pablo hablaba con mucha pasión, ¿no? A algunos les gusta, a otros no, pero
es indiscutible que era un hombre con mucha pasión, que había entendido y que había visto a ese Cristo resucitado, ¿no? Entonces, entendemos que ese cuerpo de muerte, el único que puede quitar ese cuerpo de muerte a través de la obra de la reconciliación, es Jesucristo, ¿no? Así que enemistad, ¿qué es lo que trae? Trae destrucción a los sistemas operativos de Dios. Es totalmente dañino. Es lo mismo que ese cadáver inmundo, disculpen la palabra, putrefacto, que lo único que hace es largar olor y corromper y traer muerte. Eso es lo que hace esta enemistad. Trae destrucción a los sistemas operativos de Dios y está en contra de ellos. ¿Y qué es lo que produjo? Produjo muerte en el hombre, pero ahí Dios nos rescató a través de la obra de su Hijo, enviando a Jesucristo. Y esto es algo que tenemos que recordar. ¿Qué reconciliación? Y a mí esto me impactó. La reconciliación en Cristo y la enemistad no son un hecho menor. Muchas veces, ¿qué nos pasa? Hablamos de reconciliación, sí, bueno, ya lo sé lo que es reconciliación. Hablamos de enemistad, sí, bueno, el cuerpo de muerte, el pecado, sí, nos separó de Dios, sí. Pero ¿saben qué? Esto tiene un peso terrible. Dice que ambas determinan el destino de millones. No sé si ustedes pueden captar esto. Dice que la reconciliación determina el destino de millones de personas. Y la enemistad, la muerte, el pecado, la corrupción, también tiene el mismo peso y determina el destino de millones. Así que imagínense la importancia para nosotros de poder entender reconciliación, hermanos. Es tan importante. Ojalá podamos entender reconciliación, pero no solo como un concepto, no como algo que sí, lo entiendo, lo tengo acá en mi cabeza, en el bocho, pero no, que pueda permear nuestro espíritu. La reconciliación es un hecho fundamental en nuestra vida. Fue a través de Cristo, pero tiene que empezar a ser una realidad en nuestra vida, la reconciliación. Otro punto importante que Alberto nos hablaba, acerca de la cruz, ¿no? Dice que éramos enemigos, pero, hablando en criollo, Dios arregló la situación, Dios arregló el asunto por medio de la cruz. De esa gloriosa cruz que les han dedicado tantos himnos y tantas canciones. Esa cruz tiene un peso importantísimo. Por la sangre derramada, la cruz fue la expresión de lo que Dios ya había decidido en la eternidad. ¡Wow! Esa palabra. ¡Wow! La cruz fue la expresión de lo que Dios ya había decidido en la eternidad, antes que el mundo fuese hecho. Y lo importante de esto, que después vamos a seguir hablando, la reconciliación no está basada en nuestros propios méritos personales. Vamos a leer Romanos 5, del 8 al 11. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación nos habla de un estado inicial que se había perdido y que está siendo recuperado. Se produce con el nuevo nacimiento y es instantáneo. En este tiempo en donde todo es instantáneo,
¿sí? Todo es flash. Delivery, microondas, ya no se hace el pochoclo en la ollita. Bueno, algunos los que no tienen el microondas lo hacen así. Hay gente que lo hace igualmente. Pero vienen hasta los paquetitos, los pones en el microondas, saltan los pororitos. Así, infinidad de cosas. Café, todo instantáneo. Las sopitas instantáneas, ¿cuántas veces no te has tomado alguna sopita? Bueno, algunos sí, seguramente. Entonces, todo instantáneo, todo rápido. Dice que el nuevo nacimiento, la reconciliación, es instantánea. Ejemplo, café. ¿Quién no se tomó un café de esos solubles, instantáneos? Por un lado el café, por un lado el agua caliente. Los que son power se lo toman amargos, yo no, pero le ponemos el azúcar, el edulcorante para los que se cuidan, ¿no? Bueno, café, agua caliente. Simple. Las dos cosas separadas, metemos el agua, se produce el milagro del café. ¡Guau! Ni tampoco tan milagro, ¿no? Pero bueno. Y es instantáneo. No necesitas más que unos minutos que se caliente el agua, meter el cafecito, y eso es instantáneo, se produce el café. Esta es la reconciliación. Dice que cuando se produce el nuevo nacimiento, aparece la reconciliación. Y esto es instantáneo, una vez y para siempre, como el café. Bueno, es un ejemplo como para entenderlo, ¿no? Obviamente que no, porque la dimensión de reconciliación no tiene que ver con el café. Yo creo que ustedes me entienden. Así que bueno, recordar la importancia de reconciliación, ¿sí? Vamos a volver a leer un texto y ahora nos vamos a meter un poquito más en el tema de hoy. Está en 2 Corintios 5, 19. Y esta versión es una versión bastante vieja, pero es la versión Dios habla hoy, para los que por ahí han leído alguna vez esta versión, y dice, es decir, bueno, saquemos el es decir, ¿no? Pero en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Vamos a leerlo otra vez. Dice, en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. O sea, no solo nos entregó reconciliación, sino que Él nos hizo a nosotros portadores de este mensaje de reconciliación, que nosotros tenemos que dar a conocer ese mensaje. Cuando muchas veces, de esta manera tan sencilla, se lo tratamos de explicar a los niños, ¿no? Que es ese Cristo que está en nosotros y ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo les preguntamos a los niños? Conocerlo y darlo a conocer. El mensaje de reconciliación que nos fue dado a través de Cristo, de la obra de la cruz, por medio de la cruz, ¿no? Está en nosotros la reconciliación. Y esa reconciliación no fue solo para que la tengamos, ¡ay, qué lindo la reconciliación! Soy reconciliada, soy del misterio de la reconciliación. No, ese mensaje, esa reconciliación es para que la demos, para que la expresemos a través de Cristo, a través del Hijo. Ese es el mensaje. Esto es lo que nos habla Pablo en su carta en 2 Corintios. Que diéramos a conocer también este mensaje, porque Dios nos encargó que esta reconciliación que entendimos en nuestra cabeza, pero en nuestro espíritu, podamos darla a conocer. Y algo muy importante, reconciliación es por gracia. ¿Qué pasa con esto? Sí, esto lo hemos escuchado, pero vamos a volver a tener esa amplitud en el corazón, en el espíritu para escuchar esto. Nosotros no somos merecedores de esta reconciliación.
nuestros méritos no tienen nada que ver con la reconciliación. Chan, dirían, chan. Pero si yo soy re bueno, pero si yo ayudo a la gente, pero si yo oro todos los días, hablando en el ámbito eclesiástico, evangélico, como queramos llamarlo, pero si yo ayuno, pero si yo tengo una mala noticia para decirte, iba a decir, no, pero eso no va. Tengo una mala noticia para decirte. Tus méritos no sirven. Y ahí es como, a los que no están acostumbrados a estas cosas, como que es un poco fuerte, como que te pega el alma y ay, me dolió. Pero es una realidad. Tus méritos, como vos seas, lo bueno, lo malo, lo que quieras, no sirve y no es suficiente. Y nada de eso no hicimos mérito para tener reconciliación. Vamos a leer una carta cortita de la Biblia que les invito a que la lean, tiene poquitos capítulos y también su nombre es cortito, así que Tito 3, 4 al 7 dice: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este texto nos ayuda a entender que no hay ninguna manera, no hay forma de poder acercarnos al Padre si no es por medio de la cruz. Dice, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Y esto es para que lo tengamos muy en claro. Nada de lo que yo pueda hacer, lo que vos puedas hacer, lo que nosotros podamos hacer, nos acerca o nos aleja de Dios. ¿Por qué es importante tener en claro esto? Muchas veces sentimos que hemos fallado en algo, ¿no? Nuestras debilidades, nuestros pecados, aquellas fallas que tenemos y que quizás son reiteradas, que siempre caemos en lo mismo. ¿Qué pasa con esto? El alma enseguida te empieza a acusar. Y mira, lo volviste a hacer. Y cae, dale, otra vez lo mismo. ¿Te das cuenta? Y mucha gente, sin conocer esto, sin conocer lo que implica la reconciliación y cómo fue hecha, y quién es el autor, dice, y empieza que, no, yo estoy lejos de Dios, y me la mandé otra vez, hice esto que no tenía que hacer, y no, porque te agarra la culpa, te agarra la frustración, y empezás a sentirte mal, y pensás que por lo que hiciste, listo, la reconciliación que fue dada por Dios, ahora ya no está más. Entonces eso es algo muy importante, por eso lo que quería expresar es que la importancia de decirte que aunque hayas hecho lo peor y aunque hayamos hecho lo mejor, porque esa es otra, y yo, ¿sabes qué? Vengo bárbaro, estoy haciendo todo bien, acertado en todas las cosas, con una exactitud genial. Y resulta que yo empiezo a pensar y a sentir, porque eso es una palabra que escuchamos durante todas estas semanas, es un argumento en nuestra cabeza, y pienso que yo estoy re cerca de Dios. Antes se decía esto, denota mi edad, el teléfono rojo con Dios, ¿viste? Es como que, eso también, pensar que estoy haciendo todo bien y que es acertado, también no es un mérito, no es algo que te acerca a Dios, ni que ganás
la reconciliación. Entonces es importante tener en claro que la reconciliación es por gracia, ¿sí? Vamos a modular. Es por gracia, no es por mérito, no es por mérito propio, no es por algo que hayamos hecho. Disculpen si soy como repetitiva, pero es importante que lo tengamos muy, muy claro. Ni por lo bueno que haya hecho, ni por lo malo. Dios nos ha dado su reconciliación a través de Cristo solo por su gracia. Bendito sea, solo por su gracia. Y esto nos va a llevar al punto siguiente. Chan. Derribar toda altivez. ¿Por qué? Por esto mismo que decíamos. Pensamos que podemos acceder a Dios porque soy un buen cristiano o soy alguien que hace las cosas exactamente como quizás alguna persona me la pide o como lo dice la Biblia. Entonces, estos argumentos están en nuestra cabeza. Hace algunas semanas el pastor nos habló mucho acerca de los argumentos y creo que eso fue un punto tan importante, aunque lo conocemos de la Biblia, sabemos, hemos escuchado los argumentos. Bueno, todo eso realmente a mí me ha impactado tanto que no me había dado cuenta cuán terrible es un argumento y lo que puede obstruir, ¿no?, la construcción de Dios, lo que puede hacer. No sabía que era un obstáculo tan grande. La verdad, en este tiempo es como que me desasné en mi corazón y entendí que, wow, no sabía que era un argumento. Lo leemos y sabemos, sí, derribando tu argumento. Pero no, es terrible lo que hace, lo que implica un argumento. Entonces, tenemos que derribar estos argumentos de pensar que con este mérito, bueno, malo, yo pude acceder a la reconciliación. La reconciliación, como dijimos, es por gracia. Vamos a leer algo que nos avala, apoya esto. Esto está en 2 Corintios 10:5, un versículo muy conocido. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué pasa cuando vos, cuando yo, cuando nosotros pensamos, hoy no, me la mandé otra vez, me empiezo a alejar de Dios? Es un argumento. ¿Qué pasa cuando si yo estoy haciendo todo bien? No me corrijas porque yo puedo escuchar a Dios desde acá, escuchando. Puedo escuchar la voz de Dios, o sea, vieron que los chicos hablan así. Ahora hablan todos con sticker igual los chicos. No te dicen ni siquiera, disculpen chicos, pero todos con sticker. O sea, hay un sticker que hace, o sea. ¿Qué pasa? Esto lo tenemos que derribar. Tenemos que ser, miren, no sé, yo tengo 2 hijos. Y esto lo hablamos mucho con Nicolás, con mi marido. Nosotros no queremos que ellos tengan religión. Nada, nada. Yo viví mucho de eso de chiquita. Y muchos de los que están escuchando lo han vivido. Entonces, para que ellos no vivan religión, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Derribar estos argumentos. Derribar ese argumento que dice que por mi mérito yo tengo la reconciliación. Te la voy a dar a conocer porque yo conozco la reconciliación. No, disculpen, pero no. Porque eso lo tenemos que vivir, la reconciliación se vive, ¿sí? Derribemos ese argumento, derribemos los malos argumentos que nos carcomen la cabeza, que nos hacen culpables, que hacen que uno esté triste, victimizándonos. Derribémoslo, basta, ponle un stop a eso, sacalo. Y también a ese buen evangélico, buen hermano o buena persona, sacalo, derriba todo y deja, porque ¿sabes qué es? Hace que, como dice acá en 2 Corintios, se levanta, derribando todo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Se va a levantar contra Cristo, contra esa vida
no religión. Contra esa vida se levanta ese argumento tuyo, mío, el de nosotros. Ojalá lo podamos entender. Ojalá lo podamos entender desde nuestro espíritu, no desde nuestra cabeza, hermanos, desde nuestro espíritu. Hay un ejemplo, no sé, en estos días, también lo compartí en otra oportunidad. Tengo 2 hijos, una tiene 6 y el otro tiene 3. Ellos tienen, ustedes deben conocer, bloques de construcción. Ella estaba en un momento, yo miraba la escena, ella estaba construyendo, es más delicada, bueno, estaba haciendo unas casitas. Y él es mucho más pícaro y vivo, 3 años, varón. Ella ya había hecho toda su casita y él de repente vino con la manito un poco más pesada, hizo así. Le tiró toda su construcción al piso y bueno, ustedes ya se pueden imaginar que lloraba mi mamá y bueno, toda la cuestión. Bueno, de esta manera práctica, así tenemos que comenzar con estos argumentos. Tirarlos, darles, ¿sabes qué argumento? Manotazo, chao, dejas de existir. ¿Saben lo que a mí me cautivó de este evangelio? Que al principio, tengo que ser realmente sincera, pensé que era un evangelio duro, sin corazón. Eso es lo que tengo que decir. Pensaba y hablaba sobre no entendía el evangelio apostólico. ¡Ay, qué duros que son! Son tan fríos. ¿Por qué te pasan esas cosas en la cabeza? Y el evangelio apostólico cada vez lo empecé a entender, pero no desde la cabeza. Creo que empezó a permear desde el corazón, en mi espíritu, ¿no? Y esto tengo que decirlo, me enamoró de este evangelio, es la practicidad. ¿Por qué? Porque siempre te decían un ejemplo que es terrible, que hablábamos con Nico, que a los jóvenes o a los que se están por poner de novios hay toda una ceremonia para ponerse de novios, sino que tenés que orar, no te veas, que sí, que Dios que te va a decir. Yo me acuerdo que yo le decía, pero ¿estas cosas realmente serán así? El evangelio es tan protocolar, y no hay una herramienta práctica. Pero ¿cómo tengo yo que hacer las cosas? Y no, mira, léete Mateo, Marcos, Lucas, Juan y después vemos, dale. Y vos decís, pero ¿cómo hago? Tengo un problema práctico, algo en mi vida. ¿Cómo hago? ¿Cómo resuelvo? Por ejemplo, ¿cómo resuelvo ir a pagar una boleta que se me... Y todos lo sabemos, ya nos lo ha dicho el pastor inclusive, y pagándola, flaco. La tenés que pagar. El evangelio es práctico. Esta practicidad que tiene este evangelio particular, o sea, no es que hay muchos evangelios, pero este evangelio que hoy estamos siendo alumbrados, nos lleva a ser prácticos en la vida, a poner esa practicidad en la vida, a ese Cristo que nos ha sido presentado por medio de la reconciliación, que no lo vivamos desde la reconciliación y suenan las campanitas. Tin, 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 tin. ¿Vieron que a veces pasa eso? Parece que es todo wow. La reconciliación, ¿cómo? De una manera práctica. Cristo se expresa desde lo práctico de nuestra vida. Desde cómo yo estoy con mis hijos, desde cómo del amor que les doy, de esos abrazos, de esos momentos, de lo práctico. Cristo es expresado en nuestras palabras, en nuestras acciones, en cómo manejo mi billetera, hermanos, en cómo manejo mi tiempo. Y esto es difícil. Y como el apóstol Pablo decía, no es que porque yo lo haya alcanzado, pero simplemente me atrevo a decir esto. Este evangelio es práctico. Por eso es que Dios a través nos vuelve a recordar esto de la reconciliación y dice que les entregué por medio de Jesucristo, por medio de la obra de la cruz, la reconciliación, para que estén ustedes y para que este mensaje pueda ser expresado hacia otros. Pero ¿y cómo se expresa? Y se expresa por medio de Cristo, por medio de ese amor, por medio de Él.
en nosotros. Y esto sí que no es chamullo, esto no es religión, esto es vida. Hoy hablábamos estas cuestiones también con los más jóvenes, ¿no? Religión versus vida. Y cuán importante es que podamos quitar todos estos argumentos de nuestra cabeza, que podamos entender que el Evangelio es práctico y es vida. Y eso es lo que produce vida. Ya para ir terminando, algo que es importante, ¿no? Recordar la obra de la reconciliación. Hemos sido reconciliados en la cruz. Esa reconciliación, como ya escuchamos recién, no fue producida por nuestros méritos. Vamos a recordar esto, recordémoslo. Nosotros, las personas, ¿no? Todos nosotros, no tenemos la capacidad de volvernos a Dios. No hay mérito en nosotros. Nada de lo que podemos hacer pudo habernos otorgado la reconciliación. Y esta obra, la obra de la reconciliación, es tan maravillosa. Y yo los invito a que presten atención estos últimos minutos. Jesús en la tierra, el escenario es ese. Jesús es el que conocemos, el que caminó en la tierra, que muchos conocemos historias de él, ¿no? Hemos visto cómo él ha nacido, el milagro en María, nació con un propósito, nació en ese lugar que no estaba previsto para los ojos humanos. Él era un rey, no debería haber nacido en un establo lleno de animalitos y de olores, cosas. Sin embargo, el Señor nació en ese lugar. Su vida la transcurrió como un simple mortal, dirían. Él era todo hombre y era todo Dios. Si bien se podía valer de su divinidad en muchas oportunidades, él podría haber dicho, ¿sabes qué? Yo soy Dios. Escúchame, ¿qué te pasa? Soy Dios. No lo hizo, nunca. Sabemos que como niño, creció como niño, bebé, niño, joven, adulto. Pasó por todo lo que tiene que pasar un ser humano, porque las Escrituras nos dicen que sufrió hambre, sufrió también, estaba cansado, ¿sí? No tenía dónde recostar su cabeza, y así infinidad de cosas, ¿no? Situaciones de mucha alegría y a veces de mucho como enojo, ¿no? También. Él era todo hombre y todo Dios. Ese Jesús que caminó en la tierra. Lo vimos, bueno, no lo vimos, sino leímos, ¿no? Leímos milagros de todo tipo. Incluso dice en alguna parte de la Biblia que no fueron contados todos los milagros. O sea que de todos los que tenemos, sabemos que se dice que hay muchos más. Así que toda su trayectoria en la tierra la hemos visto, nos han enseñado la importancia de Jesús, de lo que Él hizo, de cada milagro, ¿no? Sin embargo, y esto es importante, y esto es algo para pensar, y con mucho respeto y cuidado digo esto, no estamos minimizando, no estoy minimizando el ministerio de Jesús en la tierra, pero su punto culminante, el momento trascendental en la vida de Jesús fue cuando Él fue a la cruz. Anterior a esto, el Señor, vamos a decirlo por ahí en argentino sería, pero en ese momento le pidió, Padre, pasa de mí esta copa. Bueno, así, ¿no? Vamos a ser respetuosos con esto. Pasa de mí esta copa. Y no sé si hubo ahí un cri-cri en el medio, un silencio. Creo que sí.
porque dijo, pero que se haga tu voluntad, no la mía. O sea que hasta en ese momento, siendo ese Jesús, todo hombre, todo Dios, que podía valerse de su divinidad, que en otros pasajes dice que Él, siendo Dios, no se bastó, no se tomó de su divinidad, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros, a vos, a mí, a todos nosotros. Se despojó, dejó todo eso. Y estando aún en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Para qué? Para ir a una cruz. Y en el momento en donde le hace esa pregunta al Padre, y parece que hay un silencio, donde dijo, bueno, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Ya sabemos lo que sigue, ¿no? El Señor fue a la cruz. Y la cruz marca un punto, el punto cero, ¿sí? Que en algún momento hemos escuchado. La cruz es un momento trascendental y para el Padre se produce la obra maestra. Los pintores o aquellos artistas, ¿no? Artes visuales, lo que ustedes piensen, aquellas expresiones artísticas que existen, que son muchas. Cuando se habla de obra maestra, es aquella pieza que es trascendental, que sobresale por sobre todas. Incluso hay algunos pintores que han muerto y sus obras maestras fueron post-mortem, o sea, después que se murieron fueron famosos. Y la obra maestra, acá, en este escenario, con Jesús yendo a la cruz, ahí se produce la obra de la reconciliación. Ahí es donde se desata y está y aparece esta obra maestra trascendental que traspasa los tiempos, las generaciones, por los siglos de los siglos. Así que imagínense, y los invito a que pensemos en la importancia de la obra de la reconciliación, de lo que hizo Cristo en la cruz. Se cargó con todo, solo por amor y por obediencia al Padre. Y ahí es donde aparece esta obra maestra y concluye esta obra de la reconciliación. Así que es tan importante que nosotros podamos entender, como dije al principio, y discúlpenme si lo dije varias veces, que no solo sea un conocimiento intelectual de la reconciliación y de la obra de la cruz y el peso que tiene la cruz en nosotros. No es que acepté a Cristo, no. La reconciliación es algo que es una vez y para siempre, pero tenemos que trabajar día a día en que esta reconciliación sea una realidad para cada uno de nosotros en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay un mensaje de reconciliación que nosotros, como decía ese pasaje, tenemos que dar a conocer, que impartir. Dice que pasamos a través de la obra de la cruz, ¿no? Pasamos de la obra de la reconciliación, pasamos de un estado de enemistad, que era un estado natural, a un estado espiritual. Pasamos a la reconciliación. Un estado de enemistad natural a reconciliación, que es un estado espiritual. Eso sucedió gracias a la cruz. Fuimos trasladados por medio de la obra de la cruz a otra posición. Nos trasladó de lo natural a lo espiritual. Dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él
no es juzgado de nadie. El hombre natural dice que percibe las cosas y ya nosotros ya no somos más esos hombres naturales porque hemos sido trasladados por medio de la obra de la cruz a ser naturales. Nuestra posición ha cambiado a ser de natural a espiritual. Quedémonos con esto de la posición, recordemos esto, de este traslado de posición, ¿sí? Y para cerrar, voy a volver a leer el texto que está en 2 Corintios 5, 19, que dice, en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. La palabra reconciliación y todo lo que conlleva ella, todo lo que implica, el peso, hermanos, que tiene esta palabra es tremendo. Yo los invito a que puedan pensar en la obra de la cruz, que podamos pensar en la obra de la reconciliación, que podamos pensar en esto, que reconciliación impacta, su impacto puede afectar a muchos, a millones. Miren si no es importante que nosotros entendamos reconciliación, y no solo que la entendamos, sino que la vivamos. Miren si no es importante lo que haría si reconciliación empieza a ser una realidad en cada uno de nosotros. Ahí sí, como dicen los jóvenes, es una bomba. Bomba. Es real. No tengo otro término, disculpen. Soy una señora de las 4 décadas, pero no sé cómo decirlo. Pero esto es, ¿sí? Es algo explosivo. Si entendemos reconciliación, si entendemos lo que Cristo hizo en la cruz y damos a conocer este mensaje de reconciliación, va a haber vida, 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 vida. Eso es vida, pasión, acción. No dormidos. No, ay, me duele, ay, tengo esto. No, vida, vida. Los animo simplemente a que podamos recordar esto una vez más, ¿sí? Y escuchar todo esto que venimos hablando y atesorarlo. Y oro al Padre y de verdad que sea un tiempo en donde sean alumbrados nuestros ojos y que nuestro espíritu esté permeable a escuchar la palabra, a que tengamos ese deseo de no tener más argumentos, de no estar agarrados de esos argumentos, sino derribarlos, así, simplemente derribarlos, como un manotazo que da un niño, derribarlos y entender que reconciliación afecta a millones si es expresada desde el Hijo, si es expresada desde la vida del Hijo en nosotros. Simplemente eso es lo que quería compartirles. Gracias por el tiempo. Y también es importante que si en tu corazón está querer ser parte, con tu generosidad lo vas a poder hacer por medio de un numerito que va a aparecer. Vas a poder comunicarte en ese número. Allí te van a dar las indicaciones para poder expresar generosidad. Así que muchas gracias por este tiempo que hemos compartido. Gracias por estar ahí. Es raro hablarle a una cámara, pero sé que están ahí. La virtualidad nos atraviesa, así que nos tenemos que hacer amigos, dirían abrazarnos a la virtualidad. Pero creo que Pablo utilizaría mucho estas redes. El apóstol Pablo hoy sería un terrible, no sé, un youtuber, ¿no? Estaría con el Instagram ahí a full y con todas estas herramientas virtuales. Así que gracias por este tiempo y nos estaremos viendo la próxima.